El día de hoy haremos el análisis sobre este programa que tenemos aquí, búsquedas hashing, en donde tenemos todos los métodos necesarios para realizar este tipo de búsquedas y solamente haremos las pruebas con el depurador en los métodos de añadir, que sería todo este de aquí, para ver cómo es el comportamiento de los números y de las variables que tenemos, y por último en el de borrar, que es este de aquí. Public void borrar. Entonces vamos a comenzar con el de añadir. Para eso tenemos ya aquí el primer punto para que el depurador comience aquí en el de añadir. Le damos aquí al escarabajo y vamos a añadir la primera clave. Al momento de darle nosotros añadir, automáticamente avanza el depurador. Como verán aquí en la clave es igual a leer clave, y pues aquí de momento no tenemos ningún dato, solamente que el hash ID es igual a 20. Para avanzar es función F6, como verán ya avanza a leer clave, y aquí se va a regresar a la clase que tenemos aquí de leer la clave. Entonces vamos a ingresar una clave, por ejemplo el 110, damos enter y como verán ya pasa al post hashing. Si le damos F5 nos va a meter a la clase que es hashing, ok. Entonces aquí ya es donde va a sacar el residuo mediante este signo de porcentaje. Entonces damos F7 para que se haga todo ese proceso y continuamos con F6. Aquí va a meter a la primera condición. Como verán ya en la parte derecha en las variables ya tenemos el this, que nuestro arreglo tiene el registro 13, que es como va a comenzar, y en la primera posición, segunda, tercera, hasta la 12ª posición. La clave que tenemos ahorita está 110 y la posición de hash está en 0. Así que continuamos con F6. Entra al if porque es la primera, o sea, primero revisa si está libre la posición, y como aquí dice, si está libre lo agrega dentro de los primeros 10 espacios. Se retorna y salimos del método. Y como verán aquí la acción, voy a subir esto un poquito más. Aquí por ejemplo la opción, ya estamos en la 1, voy a darle F7 para que se salte todo el proceso, y otra vez le voy a dar el añadir, F6. Aquí me pide la opción. Como verán aquí en las variables estamos en la primera posición, que sería esta. Esta ya tiene clave -1 y el enlace -1, y en la posición 0 se agregó el número 110, que es el número que agregamos, y el enlace es -1. Ahora vamos a darle, bueno, ya le dimos aquí en la opción 1, que es otra vez añadir. Le doy enter y aquí nos vuelve a meter al método de añadir. Ahora vamos a darle F5 para que vean que aquí nos mete al método de leer clave. Aquí es donde nos pide ya la opción, y que demos un número entre 100 y 199. Si le doy otra vez el 110 más enter, va a decir el while, y aquí nos va a decir que pues la clave está repetida. Entonces avanza, y aquí como verán, voy a subir un poquito, el if ya se lo saltó, se fue aquí por el else, y ahora entró aquí al if y dice que si la clave, pues checa si está repetida. Aquí como verán, pues la clave se metió en estar repetida, entonces no tiene que salir el mensaje clave repetida, se retorna y aquí nos vuelve a pedir la opción. Entonces vamos a meter opción 1, ok, cambiamos. Ahora voy a meter otro número completamente diferente. Como verán, pues leer clave y el hashing sí entra al método a revisar todo eso. Entonces voy a dar simplemente F6, me pide la clave, voy a meter el 120, enter y otra vez F6. Como verán, comprueba la primera condición. Al ser negativa la condición, pasa al segundo if, que aquí checa si está repetida, por lo cual se lo va a saltar
y se va a ir al tercer if, que aquí si la clave no tiene enlace le busca un lugar, y pues si es verdadera pues va a tener otra variable aquí en juego, que es la posición es igual a 10 F6. Como verán, ya está aquí el valor, y pues de momento tenemos la clave 120. Le damos F6, entra al if. Si es igual al tamaño del arreglo, pues es que no existe espacio, pero como no es el caso, vamos a avanzar. El arreglo de esa posición va a ser a punto clave igual a clave. Seguimos avanzando, avanzamos y se retorna. Aquí le encuentra el lugar y se sale del método añadir. Entonces ahora si nosotros revisamos aquí en el dis el arreglo, vamos a ver en qué posición lo arregla. En la primera tenemos el 110, que es nuestra clave que ingresamos en esa posición, y ahora dice que el enlace está en la posición 10. Si nos vamos a la posición 10, tenemos la clave 120 que acabamos de ingresar y con enlace -1. Como verán, esta clave ya está enlazada con esta de aquí, y las demás pues todavía no tienen ningún valor ni ningún enlace, por lo que de momento vamos bien con la ejecución de este programa. Vamos a darle F7 para que nos salte todo este proceso. Otra vez le damos en añadir, nos vuelve a meter aquí en la vista del depurador y le damos F6. Ok, aquí ya nos va a pedir el número. Vamos a ingresar el 198, por ejemplo. Ya vimos que si está repetida, ya vimos que tiene un segundo enlace. O sea, si tiene una clave que ya ingresamos, otro enlace. Ahora vamos a probar con el 198 y vamos a darle F6. Comprueba primero si la posición hash está libre, lo cual va a hacer que sí, está libre, por lo que es una posición en la que no tiene enlace. Voy a saltar F198. Entonces aquí ya le encontró una posición dentro de los primeros 10 espacios. Recordemos que los primeros 10 espacios son para claves primarias, ya después los demás son para claves de enlace. Entonces aquí se va a añadir se vuelve al menú F7, y si nosotros revisamos aquí en la posición 1, pues está nuestra clave y su enlace. Si revisamos la posición 1, aquí nos encuentra, la posición 2 aquí nos encuentra, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en la octava es donde está nuestra clave, porque si se dan cuenta, pues el residuo es un 8. Entonces en el residuo es en la posición en la que lo va a ingresar, que sería aquí. Ahora vamos a tratar de meter otro valor que tenga como resultado otro 198. Bueno, que tenga al final un 8, para ver si lo añade con enlace a partir de otra posición, a partir de los 10 números que agregamos. F7, ya está aquí, vamos a añadir. Vamos de nuevo a la consola, F6, vamos a leer la clave, ahora le voy a dar un 178, Enter y F6, de nuevo, comprueba. Como no está libre la primera posición, pues no se brinca checa si está repetida. No está repetida. Ahora se lanza sobre el siguiente if, que aquí si la clave no tiene enlace le va a buscar 1 y hace el mismo proceso que en el anterior. Comenzamos con 10, hace un while para ir recorriendo posiciones. Como aquí no hay posiciones previas, pues simplemente se lo salta y solamente entra una vez al while. El if lo pasa, ya después pasada una vez. En caso de que tuviéramos dos claves con la misma enlace, pues pasaría 2 veces y así sucesivamente. Ahora entramos al if, aquí no existe espacio para esta clave, aquí solamente es comprobar si cumple con el tamaño de nuestro arreglo, por lo cual no entra en la condición, o sea, es falsa, así que salimos y ahora entramos aquí en el arreglo de la posición punto clave. Sí, avanzamos y el return, aquí ya le encuentro un lugar y se sale del método añadir. Ok, vamos a revisar entonces en la posición 12,
11. Aquí en la posición 11, como verán, está el 178, el número que acabamos de añadir. Y si revisamos aquí el número 8, como verán, ya tiene el enlace, la posición número 11, que está en esta parte de aquí. Ahora voy a tratar de meter otro número de nuevo para ver qué pasa si metes 3 números seguidos con terminación 8. Entonces voy a meter el 148, enter, opción incorrecta, perdón, aquí tengo que dar la opción de añadir primero, ok. Nos mete aquí a pedir el número, ok, dame la clave, 148, ahora sí, enter. Y ahora, como verán, si yo me voy aquí en la clave, pues es la que traemos, la 148. Ahora voy a seguir avanzando, va a ser el mismo recorrido. Primero revisa si está libre, al ver que no está libre se lo brinca, la clave no está repetida, por lo que sigue avanzando y aquí le tienen que encontrar un lugar. Pero como ya se lo encontró a la anterior posición, se va a brincar todo este recorrido de aquí. Voy a ver si puedo bajar esto un poquito para que vean. Si la clave tiene un enlace a buscar, aquí se metía y lo metía en una de las posiciones que pues la posición donde se puede añadir ese nuevo valor pues comienza en 10 y de ahí para arriba, pero como nuestro tamaño es de 13 ya no puede añadir otro más, por lo que ahora tienen que entrar en esta parte de aquí, que en esta parte no habíamos entrado todavía, donde un puntero de atrás comienza en -1. La clave sinónima tiene enlace y busca si está repetida la clave. Y tenemos otro puntero delantero que comienza con el arreglo en la posición punto enlace, y este es el área de sobreflujo. Entonces seguimos dando F6, aquí tenemos un while, mientras el puntero delantero sea diferente de -1, va a entra en este if, y pues aquí es solamente si la clave está repetida. Al ser negativa la condición y al no concluir con el while, se brinca y pues el puntero de atrás es igual al puntero de adelante y el puntero de adelante va a ser igual al arreglo de esa posición punto enlace. Aquí se empiezan a enlazar y como verán el while vuelve a entrar en esto de aquí, vuelve a preguntar y al ser falsa la condición, aquí ya llegó a -1, entonces se brinca hasta esta parte de aquí donde tenemos un puntero auxiliar. Este puntero va a ser igual al puntero de atrás más 1. A partir de aquí sabe que no existe la clave y le busca un espacio. Entramos el while, se sale, entramos al if, aquí pues no se cumplió con la condición, entonces entramos al if, encuentra antes del espacio del área de sobreflujo, el arreglo de la posición auxiliar punto clave es igual a la clave, el arreglo del puntero atrás punto enlace es igual al puntero auxiliar y nos retornamos del método. Aquí ahora vamos a voy a darle F7 para que se brinque toda esta opción y vamos a ver qué es lo que pasó. Si vemos aquí la clave tenemos 198, se enlaza con la posición 11 y si checamos en la posición 11 dice que nuestra clave es 178 y ahora se enlaza con la posición 12. La posición 12, ¿qué clave tiene? 148. ¿Por qué? Porque al ya tener aquí en la posición 8 un registro con terminación 8 y tenemos un enlace de otro número que termina también con el 8, pues ya no puede utilizar este espacio, por lo que avanza una posición más adelante y lo mete en el siguiente espacio que tiene disponible, que sería este número de aquí en la posición 12 y con un -1. Ahora, ¿qué pasaría si metiéramos un cuarto número? Vamos a verlo con terminación 8. Entonces vamos aquí, nos pide el número, le vamos a dar el 168, creo que no se lo había dado. Ok, F6, ya vemos que todo esto se lo salta hasta los punteros de atrás y hacia adelante. Aquí hace el mismo recorrido que antes, entra una vez al while, entra dos veces al while porque ya hay dos claves registradas con el 8. Hay tres, pero una la agrega sin problemas, las otras dos sí las tiene que estar enlazando. Entonces ahora hace el recorrido dos veces y entra el while. El while no cumple, entonces no entra al if. En el anterior
En el anterior número entró a este if de aquí, ahora no, ahora 0 salta. Y el puntero auxiliar comienza en 10 y termina el área de sobreflujo, vuelve desde el inicio a buscar. Y aquí contamos con otro while. En este while entramos una vez y el puntero auxiliar va a aumentar. Otra vez aumenta, aquí ya estaríamos en la posición 12, si no me equivoco, y aquí se sale. Ahora continuamos con el if, donde si el puntero auxiliar es igual al puntero de atrás, va a mandar un mensaje de que no se puede añadir la clave, espacio insuficiente, y se retorna. Aquí ya nos manda un mensaje de que no se puede añadir porque hay un espacio insuficiente, y pues así evitamos añadir números sin que tengamos pues números o espacios repetidos. Ahora vamos a tratar de meter nuevamente otro número. Voy a darle F7 rápidamente, añadir, ok, la consola. Voy a añadir el 101, por ejemplo. Le voy a dar enter. Perdón, aquí todavía no, F6. Ahora sí me pide la clave, 101, F6. Aquí vemos si hay espacio, entonces lo va a meter en la primera posición, que sería aquí. En la clave, en la posición 1, mete el registro 101. Ok, entonces ya revisamos lo que vendría siendo el método de añadir. Ahora vamos a ver cómo funciona el método de borrar, que lo tenemos por la parte de aquí. Sería este de aquí. Entonces si yo le doy la opción 4, aquí la opción 4 va a entrar ahora sí a esta parte de aquí. Primero tenemos que leer la clave, vamos a hacer lo mismo, F6, y dame clave para borrar. Acabo de añadir la 101, entonces vamos a ver si podemos borrar esa 101 de ahí. F6, entra el hashing, como ya vieron en el anterior, si entra, aquí hace una condición, primero si la clave no existe, por lo cual sí existe, y dice clave no encontrada. Aquí vamos a ver qué claves, con cuáles claves contamos. Vamos a tratar de borrar esta, la 110. Voy a darle aquí F7, otra vez en la opción va a ser la 4, F6, dame clave entre 100 y 199, va a ser la 110. Vamos a ver, esta si se encuentra, por lo que brinca, y en el siguiente if dice encuentra la clave en la primera posición. Como si está en la primera posición, pues simplemente el elemento encontrado del arreglo lo va a mostrar. Está en la posición 0, valor de la clave, vamos a poner cuál es la clave que está ahí, aunque pues ya sabemos porque la estamos ingresando para borrarla, y entra a este if. Como no es if, no cumple la condición de que es igual a -1, se sale, y mediante el puntero auxiliar vamos a borrar esta clave. Así que avanzamos. Aquí quiero que vean cómo hace esto de aquí, la clave, la posición hash y el puntero auxiliar ahora se encuentran en 10. Si yo sigo avanzando por aquí, se convierte en -1 y pues se retorna. Entonces aquí, si le doy F7 para que brinque esta opción, aquí ya no tiene que existir la clave 110. Ahora está la clave 120, que fue la segunda clave que registramos, si no mal recuerdo. Aquí sigue la 101 y ahora aquí ya no está en la posición 10, ya no está la clave que estaba registrada con la posición 0. Como verán, pues ya está el enlace en -1, que es lo que vendría siendo el código de esta parte de aquí. La clave la pone en -1, el enlace lo pone en -1 y toma el lugar de la siguiente clave. Vamos a borrar por último otra clave más. Ahora vamos a borrar una de las que está aquí, por ejemplo en la posición 12. Voy a borrar este 148. Dame opción, ok, F6. Dame clave, voy a poner la 148, F6, de nuevo F6, encuentra la clave en la primera posición. Esta condición no se va a cumplir, por lo que se pasa a la clave a borrar, puede existir en el área de sobreflujo.
Ok, entonces aquí utilizamos un puntero anterior y un puntero auxiliar. El puntero anterior lo inicializamos en la posición hash y el puntero auxiliar en el arreglo de esa posición hash.enlace. Entramos a este while mientras sea diferente de -1 y el arreglo en la posición del puntero auxiliar .clave sea diferente a clave. Va a hacer que el puntero anterior sea igual a puntero auxiliar y el puntero auxiliar al arreglo de la posición puntero auxiliar .enlace. Este while se repite solamente una vez y al momento de salir ahora entra el if. Si el puntero auxiliar es igual a -1, la clave no está en el área de sobreflujo, lo cual sí se encuentra en el área de sobreflujo, por lo que pasa esta condición completamente. Y aquí, como dice, la clave está en el área de sobreflujo, se elimina haciendo los enlaces. Ahora, elemento encontrado en la posición 12, como les dije, pues estamos en la posición 12 del registro que tenemos que borrar. Como ven, está aquí, es el que queremos borrar. Entonces seguimos dando F6, ya los mostramos la posición, mostramos el valor y ahora empezamos a jugar con los enlaces para poder borrarlos. Y como verán, al momento, antes de darle aquí el return, aquí ya se puso la clave y el enlace en -1. Bueno, aquí en esta de aquí, ya se pusieron en -1. Entonces, nuestra clave está en la 148, la posición hash ya se encuentra aquí en la 148, el puntero anterior está en la posición 11 y el puntero auxiliar está en el puntero 12. Hacemos el return, F6 y F7. Y como verán, aquí ya en la posición 12 ya no se encuentra ninguna clave ni ningún enlace. Y aquí en la posición 8 simplemente se queda guardado el enlace en la posición 11, que es esta de aquí. Todavía el 178 se sigue enlazando con esta clave de aquí. Y pues aquí aparece que el enlace está en la posición 12, pero pues aquí en realidad ya no hay ninguna clave. Y pues así sería el método de añadir y borrar mediante el depurador en Java.